En poco más de 2 años, este acuartelamiento que ven, el de Monte la Reina, estará terminado y en funcionamiento. Es el compromiso para que salga adelante cuanto antes y que hoy se ha ratificado con la visita de Margarita Robles. Serán unas instalaciones modernas y sostenibles. Este proyecto, que va a estar completamente terminado a final de 2027, va a ser un proyecto muy moderno, muy innovador, muy abierto también de determinadas instalaciones a la ciudadanía y, como decía antes, lleva muchas horas detrás trabajando el Ejército de Tierra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego les damos más detalles de ese plan de defensa, pero antes estaremos también en Soria. En unas horas, su alcalde, Carlos Martínez, cogerá ya los mandos de los socialistas en Castilla y León. Jimena Barrios. Lo ha anunciado aquí, en Soria, mostrando su compromiso por deshacer las desigualdades territoriales desde lo local. Se presenta con el objetivo de dar un cambio a las políticas de la comunidad. Además, asegura que no ha sido un candidato escogido a dedo por Ferraz. Yo no entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, ¿no? Yo no soy pedrista, ni soy sanchista, ni tudanquista, yo soy socialista. Condenados los 3 exaltos cargos de la Junta y 6 empresarios por el caso Perla Negra. La pena más alta, 2 años y medio de prisión por malversación de caudales públicos para el ex viceconsejero de Economía, para Rafael Delgado. Enseguida les damos más detalles. Y estaremos también en Madrid. Allí no ha faltado la polémica en ese primer acto de los 100 que se van a celebrar por los 50 años de la muerte de Franco. Una cita en la que no ha estado ni el rey ni la oposición al gobierno. Diego Cano. Sí, el rey no ha asistido por motivos de agenda. PP y Vox han rechazado acudir al acto, tachándolo de un desvío de los verdaderos problemas del gobierno. Sánchez ha llamado en este acto a defender la libertad y varios periodistas y políticos han firmado un manifiesto contra él en el que le acusan de guerra civilismo. En cuanto al tiempo, el viento hoy ha sido el gran protagonista. Rachas de hasta 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la comunidad, que van a menos. De hecho, ya se han levantado las alertas que han obligado incluso a cerrar parques como estos de Salamanca. El número de muertes atribuibles a las condiciones climáticas extremas en Castilla y León, bien muy altas temperaturas o bien muy bajas, cayó drásticamente en el año 2024 respecto al año anterior, un 55% según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria. Se lo adelantábamos en titulares. El campamento militar de Monte la Reina estará operativo a finales del 2027. Durante estos 2 años se trabajará para convertirlo en una base moderna y sostenible del Ejército de Tierra. Y eso mientras se tramita como proyecto de interés general. La idea es que a finales del año 2027 esté ya operativo el campamento militar de Monte la Reina, aunque a partir de entonces también se realizan alguna serie de actuaciones complementarias. Lo cierto es que ya se han terminado algunas fases, como por ejemplo la de desbroce y la creación de algunos caminos, pero todavía queda trabajo por hacer, sobre todo para construir el acuartelamiento. La ministra llega a la conocida como Parcela 3, con las edificaciones del pasado. Pese a que estos edificios se van a restaurar, aquí no se va a hacer el acuartelamiento. Está proyectado en la Parcela 1, que estará operativa a finales de 2027. La ministra de Defensa, muy interesada en el proyecto, confía en que llegue a buen puerto. Va a ser un proyecto muy moderno, muy innovador, muy abierto también de determinadas instalaciones a la ciudadanía. Las obras imprescindibles costarían 130 millones de euros, sujetas eso sí a la inflación. En 2025 comenzarán, por ejemplo, las obras de la Alambrada y en paralelo está previsto que la Junta termine con los trámites del Plan Regional de Ámbito Territorial en agosto. Supone agilizar de una forma muy importante los plazos de la configuración urbanística y ambiental del proyecto. Por lo tanto, vamos a trabajar en ese sentido. A principios de 2026 comenzará la construcción del enlace de la autovía y en ese año tendrían que estar terminados en el acuartelamiento los edificios del ámbito de la seguridad y el medio ambiente, como las depuradoras. De esta manera proyectan que a finales de 2027 las obras imprescindibles concluirían dejándolo operativo. Aseguran que el campamento se va a realizar de una manera eficiente cuando hablamos de la energía, tanto que calculan que en 30 años de uso se van a ahorrar 30 millones de euros.
Hoy ya por fin, tras oficializar la precandidatura, hemos escuchado a él, a Carlos Martínez. En sus primeras palabras ha rechazado ser el candidato de Ferraz, aunque sí cuenta con apoyos dentro de la dirección como el de Óscar Puente, que esperaba ya nuevos aires en el partido. Lo que sí espera el alcalde de Soria, dice, es ser un revulsivo y en cuestión de horas podrá empezar a trabajar. Vamos contigo, Jimena. Así es, aunque era un secreto a voces esta mañana, Carlos Martínez confirmaba que da un paso al frente, que se presenta para liderar el Partido Socialista de Castilla y León con un objetivo claro: poner punto y final a 40 años de gobiernos del Partido Popular. Se presenta un cargo para el que no tiene rival y que cuenta con el respaldo de Ferraz. Eso sí, afirmaba que no ha hablado con Pedro Sánchez. Su intención por el momento es compaginarlo con la alcaldía de Soria Capital, aunque todo indica a que dejará su acta de diputado provincial. Rodeado por los suyos y entre gran expectación, así ha oficializado Carlos Martínez Mi candidatura, su paso adelante para liderar el PSOE de Castilla y León. una decisión tomada después de unos intensos días, semanas, incluso meses. Y esa decisión, ha defendido, no ha venido impuesta, como se señala, desde la dirección de su partido. Yo no entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, ¿no? Yo no soy pedrista, ni soy sanchista, ni tudanquista, yo soy socialista. Y es Luis, ¿no?, quien en el último minuto, con ese paso a un lado, lo propicia. Se refiere a Tudanca y a su renuncia a última hora a presentarse a las primarias. Sobre cuál será su papel, Luis va a hacer lo que quiere hacer. de momento no adelanta a quién le gustaría tener en su equipo. Soy consciente de la magnitud del reto. Lo que sí tiene claro es que por ahora seguirá siendo alcalde de Soria. Si ganamos la Junta lo dejo, ¿vale? Pero para eso, como poco, Mañueco tendría que adelantar elecciones. Yo le veo muy cómodo, Pero esa opción Me veo muy cómodo. la descarta. En el diván. Potenciar la unidad de su partido, rearmarlo ideológicamente y dar más peso a lo local, eso asegura, será su hoja de ruta al frente del PSOE autonómico. En esa rueda de prensa también le han preguntado por otra fecha, la de la reunión este pasado sábado con los secretarios provinciales. Una cita en la que Tudanca se quedó sin sus apoyos habituales y que pudo ser el detonante para decidir su salida, aunque el soriano lo descarta. Es que no fue una cuestión de apoyos, no hubo claros posicionamientos de ninguno. Todo el mundo entendíamos que el objetivo era el cambio en las políticas autonómicas de la Junta y para eso necesitábamos un rearme del Partido Socialista en Castilla y León. Y siendo el único candidato, Carlos Martínez podrá tomar las riendas del partido mañana mismo. El proceso se acelera al no haber primarias. Esta tarde la Comisión de Ética ha avalado su candidatura y mañana será proclamado como nuevo secretario general de la Federación. Será ya en febrero, el 22 y 23, tras el Congreso Autonómico en Palencia, cuando conozcamos a su nuevo equipo. Y otro cambio territorial es el de Andalucía. María Jesús Montero ha presentado su precandidatura para liderar esta federación. La vicepresidenta del Gobierno asegura que lo suyo no es un regreso, porque dice que ella nunca se ha ido. Montero fue consejera durante 14 años en los ejecutivos de Manuel Chávez, de José Antonio Griñán y de Susana Díaz, antes de que Sánchez la llamara para volver a Madrid. Al que no vuelvo porque nunca me marché. Estamos aquí y estamos dispuestos a dar la batalla, porque vamos a ganarla, porque necesitamos ganarla. Y ya se ha celebrado hoy el primero de los actos de España en Libertad. Recuerden, esa conmemoración del Gobierno por los 50 años de la muerte de Franco. Y como estaba previsto, no ha faltado la polémica. Sánchez ha defendido la democracia ante la amenaza, dice, de la vuelta a los totalitarismos, en un evento en el que no ha estado ni el rey ni la oposición. Diego, volvemos contigo. Sí, el rey no ha podido asistir por motivos de agenda, mientras que Vox y PP han rechazado asistir, tachando estos actos de una desviación de los verdaderos problemas del Gobierno. Feijóo, que hoy ha estado en Valencia, aprovechaba para lanzar un dardo a Sánchez, diciendo que él está con los valencianos, mientras que ellos, el Gobierno, están con Franco. Sánchez efectivamente llamaba a defender la libertad, a defender la democracia en este inicio de la centena de actos, y ha asegurado también que advertía que esos totalitarismos efectivamente podían regresar, esas etapas negras, como las ha llamado el presidente, que ha cargado también contra los que ha tachado de nostálgicos, y afirma desean que regrese, que resucite una época franquista.
La libertad nunca se conquista de forma permanente. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Y como reacción a esta sucesión de actos, 87 intelectuales, periodistas, figuras políticas, entre las que se cuentan el ex del PSOE, Nicolás Redondo, o la popular Cayetana Álvarez de Toledo, han firmado un manifiesto contra Sánchez en el que le acusan de sembrar la discordia. En ese documento le acusan de guerra civilismo y afirman que desde el gobierno se está segregando en dos bandos. Está recordando permanentemente los momentos de enfrentamiento y no los momentos de unión. No sé a cuento de qué viene conmemorar la época en que todavía existía el enfrentamiento entre los españoles, ¿no? Conmemorar la Constitución, no conmemorar una muerte del dictador. Bueno, pues el PP ha rechazado este acto desde el primer momento. Dicen que solo sirve para desviar la atención y tapar así los líos judiciales que rodean al PSOE y a Sánchez. Se sacan los actos de conmemoración del fallecimiento de Franco, pero que evidentemente no hay Franco ni cortina de humo que tape los escándalos que rodean y acechan a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Precisamente uno de esos pleitos es la causa contra el fiscal general por la filtración de información confidencial del novio de Díaz Ayuso. Hoy turno para que declarara Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Ante el Supremo ha reconocido que filtró un correo del fiscal que investiga el fraude, pero que hay más y que por eso, asegura, García Ortiz debe ser condenado. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía. El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar. El presidente del Gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado. Más asuntos. 2 años y medio de cárcel para el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por un delito continuado de malversación. Es la mayor condena que deja la sentencia del caso Perla Negra. La audiencia de Valladolid también ha condenado a los exaltos cargos a Begoña Gómez, a Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán con 2 años de inhabilitación. También se ha probado que 6 empresarios estaban involucrados en la trama. 20 sesiones y 7 meses después, el macrojuicio de la Perla Negra ya tiene resolución y el peor parado ha sido él. Rafael Delgado, el ex viceconsejero de Economía, será el único exalto cargo de la Junta condenado con pena de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. 2 años y 6 meses de cárcel que se suman a los 3 años y medio que estará inhabilitado. Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, por su parte, han sido condenados a algo más de 2 años de inhabilitación, ambos por un delito de prevaricación administrativo. También han sido penados con entre 7 y 11 meses de prisión 6 empresarios relacionados con el proceso de alquiler y compra del edificio de Arroyo y con la adquisición de parcelas en el polígono industrial de Portillo, que nunca llegó a materializarse. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, que reduce la condena cuando el proceso penal dura un tiempo excesivo sin que los acusados tuvieran que ver con ello. En el lado opuesto se encuentran Salvador Molina y Francisco Armero, exgerente y exdirector de Gesturcal, que han quedado absueltos de todos los cargos. Tras conocerse la sentencia esta misma tarde hemos conocido diferentes reacciones. La Junta de Castilla y León ve parcialmente resarcido el daño a las arcas autonómicas y cree que las penas impuestas de inhabilitación y de cárcel son las que más se aproximan a lo que ellos pedían como acusación particular. Por su parte, el PSOE pide explicaciones políticas a Alfonso Fernández Mañueco y aseguran que se trata de un caso más de corrupción de los que asolan al PP de la comunidad. El fuerte temporal de viento deja ya más de 200 incidencias en Galicia. La peor parte se la ha llevado Santiago de Compostela, donde las fuertes precipitaciones han dejado inundaciones. En otras zonas como Vigo y Lugo han sufrido cortes de luz
y suspensiones en el servicio ferroviario. En el País Vasco, el principal causante de los incidentes ha sido el viento, que ha azotado con fuerza durante toda la jornada y se ha prohibido el acceso a varios parques por riesgo de la caída de ramas y de árboles. Aquí en Castilla y León hoy el viento ha soplado por encima de los 100 kilómetros por hora. No ha habido graves incidencias, más allá de algunos parques cerrados por precaución, como estos de Salamanca. Esas alertas ya se han desactivado hace unas horas. El viento poco a poco va a ir a menos, aunque la borrasca sigue sobre nosotros. Cuéntanos, Sergio. Irá perdiendo intensidad el viento durante las próximas horas, pero seguiremos con esta inestabilidad por lo menos hasta el fin de semana. Vamos a comenzar viendo algunos de los registros que nos han dejado esas rachas tan fuertes de viento en nuestra comunidad. Como pueden ver, en la Covatilla, al sur de Salamanca, casi 140 kilómetros por hora, 96 también en Salamanca, en el Maillo, 84 al sur de Zamora, en Fresno de Sayago, misma cifra al sur de Valladolid, en Fuente del Sol, han superado los 100 también en La Pinilla, con esos 105 kilómetros por hora, hasta los 76 han llegado en Arcos de Jalón, 69 en Aranda de Duero, 81 en la Cueta de Bavia, al norte de León, y cifras también por encima de los 100 kilómetros por hora, tanto en Velilla del Río Carrión, con esos 109 kilómetros, como en Vallejo de Mena, en la zona de las Merindades, con esa cifra de 136 kilómetros por hora. Pero para mañana ya nos olvidamos de esas alertas por viento y si recuperamos unos valores más normales, pero seguiremos con esa inestabilidad, con los cielos completamente cubiertos. Será un día bastante gris, con lluvias de nuevo en zonas del Bierzo y también hacia el sureste de Segovia y sur de Soria, y unas temperaturas que no van a variar mucho con respecto a las que hemos tenido en el día de hoy, con máximas que rondarán los 15 grados, con 14 en Valladolid, 12 en Segovia, y unas mínimas que oscilarán entre los 3 que tendremos en Ávila, los 8 de Valladolid, y hasta 6 llegarán en la provincia de Burgos. Gracias, Sergio. Y en medio de este primer frente del año hemos conocido que las muertes climáticas, aquellas tanto por frío como por calor, se redujeron a la mitad en Castilla y León en 2024. 373 se registraron en total, la mayoría de ellas en Salamanca. El número de muertes atribuibles a las condiciones climatológicas extremas cayó de manera significativa en Castilla y León en el último año respecto a 2023, un 55%. En 2023 se murieron 813 personas por causas directamente relacionadas con las altísimas temperaturas o con las muy bajas, y el año pasado apenas fueron 370, y de ellas una de cada 3 fueron aquí en la provincia de Salamanca. Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, los meses donde se produjeron mayores muertes por estas causas fueron diciembre y enero, y julio y agosto. Es evidente que el clima está cambiando y rápido. Para conocer cómo ha pasado en otras épocas, esta empresa, seguimos en Salamanca, busca en el fondo del mar una fuente de información que ya les está aportando datos nunca antes conocidos. Es la campaña oceanográfica de un proyecto de investigación de frontera que ha conseguido desde Salamanca recuperar del mar partículas con información climática inédita. Nunca se había contado con una serie continua de alta definición. El primer registro que tenemos continuo, a alta resolución, de cómo se van transportando estas partículas en el océano, de cómo el mar en esta zona del suroeste del margen ibérico, digamos, funciona. Cada 2 semanas se han recogido en localizaciones clave muestras que van a permitir conocer el funcionamiento del océano en ese punto y, por tanto, el pasado climático. Entonces nunca se ha llegado a hacer esa conexión entre el océano actual y la reconstrucción paleoclimática. En los sedimentos marinos está la información que nos explica qué cambios hubo antes en el clima, especialmente cuando fueron abruptos, y cómo reaccionó entonces el planeta. Saber, por ejemplo, cómo reaccionó la Tierra en el pasado cuando había mayores niveles de CO2 o temperaturas mucho más altas es muy importante para poder tener una predicción mucho más precisa de los cambios climáticos futuros. Ahora por delante trabajo de análisis de las muestras recogidas, al menos 3 años de estudio. Estados Unidos ha confirmado ya la primera muerte humana por gripe aviar. Desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, piden calma porque la transmisión es baja. Aún así, Europa se prepara con la compra de nuevas vacunas, también para España. Los brotes de gripe aviar en Estados Unidos mantienen en alerta a los científicos. Por primera vez, el virus ha pasado de las aves al ganado bovino. No se conocía. Hasta ahora, sobre todo, de carnívoros. No, en absoluto, de otro tipo de mamíferos y particularmente
sobre todo de vacas. El virus produce una mastitis en el animal con el riesgo de que la leche actúe como un vehículo de transmisión del virus. En las últimas semanas se han detectado brotes de gripe aviar en Francia y en Portugal, pero en ningún caso hay constancia de contagio al ganado vacuno fuera de Estados Unidos. De llegar a producirse, el consumo generalizado de leche esterilizada en Europa funcionaría como escudo. Los virus de la gripe son virus que se destruyen a los 66, 67, 68 grados. La Organización Mundial de la Salud mantiene un mensaje de calma. La gripe aviar es una epidemia animal, pero con bajo riesgo de transmisión en humanos. No ha habido transmisión de persona a persona. Eso nos puede mantener un poco más tranquilos, pero no quiere decir que no estemos alertas. El granjero fallecido en Luisiana se dedicaba a la cría de pollos y tenía patologías respiratorias previas. Los brotes de gripe aviar en ese país han hecho reconsiderar la estrategia frente al virus. Europa aumentará la reserva de vacunas y España se sumará a esa compra conjunta que había descartado en junio. Y atentos a esto porque faltan donaciones de sangre. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ya ha hecho el llamamiento para que acuda la gente. Calculan que son necesarias más de 550 donaciones durante 3 días seguidos para poder salir del bache. Y es que en Navidad las reservas han bajado en todos los grupos, en especial en los negativos. Este fin de semana Feijóo se reunirá con sus varones, ya se lo contamos, para tratar, entre otros asuntos, el problema de la vivienda. Poco a poco vamos conociendo detalles de las propuestas que saldrán de esa cita, como mover suelo público para promociones de alquiler sostenible. Es un clamor social que se ha mostrado en manifestaciones como esta y ya se ha convertido en el principal problema según el CIS. Esta legislatura tiene que ser la legislatura de la vivienda. Pedro Sánchez prometió en 2023 habilitar 184.000 viviendas para alquiler social o compra a precio asequible esta legislatura. 2 años después aún no hay cifras oficiales sobre cuántas están disponibles. El Gobierno trata de actuar sobre la demanda mientras que el Partido Popular propone hacerlo desde la oferta. Este fin de semana sus dirigentes autonómicos analizarán en Asturias medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Reformas de calado para erradicar el infierno burocrático que supone la actual tramitación urbanística. Necesitamos más suelo. Plantean hacer concesiones de suelo público a largo plazo para construir promociones de alquiler. Gobiernos autonómicos como el de Castilla y León trabajan para aumentar la oferta a un precio asequible. Ofreceremos desde la Junta la gestión del alquiler de la vivienda con aseguramiento del cobro de la renta. La Junta también ha firmado un acuerdo con las diputaciones provinciales para la venta de 1.000 viviendas en zonas rurales con bonificaciones para los jóvenes y ha emprendido otras medidas como ayudas directas al alquiler, beneficios fiscales y avales para la compra de vivienda pública. Pues precisamente sobre esto último ha hablado hoy Suárez Quiñones. El consejero de Vivienda ha justificado que la Junta y otros gobiernos del PP sí están tomando acciones ante la inacción del Gobierno. Dice que el Ejecutivo Central ha generado inseguridad y no ha conseguido que disminuya el precio de los alquileres. Las políticas de vivienda del Gobierno de España no están funcionando, son unas políticas que no han posibilitado el abaratamiento de los alquileres, la puesta de más viviendas en el mercado no ha garantizado, sino todo lo contrario, la seguridad jurídica de los propietarios en los alquileres, tampoco la gestión de nuevo suelo. En consecuencia, hay una alternativa, esa alternativa es la alternativa de los gobiernos del Partido Popular. Y miren estas imágenes por separado de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Han coincidido en el acto de esta mañana junto al resto del Gobierno, pero se han evitado de tal manera que ni se han saludado. Es la muestra de que algo no va bien a lo interno del Gobierno. Y es que la grieta entre los socios se acentúa y la culpa la tiene la reducción de la jornada laboral. Díaz ha acusado hoy a Cuerpo de bloquear la tramitación urgente de la propuesta, un señalamiento que niegan desde Economía. 20 días después de firmar el acuerdo con los sindicatos, la reducción de la jornada laboral sigue dando de qué hablar, y esta vez por discrepancias entre los socios del Gobierno. Yolanda Díaz ha acusado al Ministerio de Economía de vetar la llegada del acuerdo al Consejo de Ministros. Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas, no engaño a nadie. Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad.
Unas acusaciones que no ha tardado en desmentir la parte socialista. El Ministerio de Economía asegura que es falso que hayan bloqueado la tramitación de la jornada laboral. Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad para ser capaces de llevar adelante toda la tramitación necesaria en este aspecto, en la reducción de la jornada laboral. Recordemos que es una prioridad. Y Óscar López ha mostrado su discrepancia con la vicepresidenta. Discrepo con Yolanda Díaz por la inquina que está mostrando ahora mismo, incluso con ataques personales al ministro Cuerpo. Le he sido contundente, le he dicho que yo discrepo de algunas afirmaciones y le he asegurado que el Gobierno de España reducirá la jornada laboral. Una medida que estaba dentro del acuerdo de investidura y que, según Economía, quieren garantizar un análisis pormenorizado del resto de ministerios por ser una decisión de gran relevancia en todos los sectores. Sobre este tema se ha pronunciado el líder de UGT. Pepe Álvarez ha asegurado hoy en Salamanca que considera que el asunto ya está pactado con Yolanda Díaz y pide a los miembros del Gobierno que discutan en el Consejo en vez de en los medios. Tiene un sitio magnífico para discutirse, que es el Consejo de Ministros. No sé por qué lo tienen que hacer en la calle. A mí me interesan los acuerdos y las negociaciones a las que llego con el Gobierno. Y hoy por hoy, el representante delegado por el presidente del Gobierno, en este caso la representante, es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Lo demás... Y en medio de esta polémica hemos conocido que crece el absentismo laboral tanto en España como en Castilla y León. Así lo dice un informe de Randstad. Las causas médicas están detrás de este incremento, no solo porque haya más bajas, sino porque estas cada vez duran más. La tasa en nuestra comunidad alcanza ya el 6,6%. Ha crecido sobre todo el absentismo laboral, que tiene detrás una causa médica. Y ambos fenómenos están sucediendo de forma simultánea, tanto en España como en Castilla y León. Este aumento, según UGT, tiene su origen en el propio ámbito laboral, en la precariedad, la falta de inversión en salud laboral, pero no es la única causa. Las dificultades que tiene el sistema sanitario también de gestionar y de absorber con celeridad y con agilidad el tema de las bajas. Si la fecha para la resonancia se la dan dentro de 6 meses, pues esa persona va a estar primero 6 meses de baja a la espera de un diagnóstico para que se le pueda aplicar un tratamiento. Hay sectores que lideran el absentismo laboral. En el ámbito industrial, por ejemplo, el sector más absentista es automoción. Son sectores que tienen una fórmula de trabajo, en algunos casos, pues eso, con labores muy repetitivas. Solo en nuestro país, el coste laboral del absentismo supera los 12.000 millones de euros. Les vamos a dar ahora algunos consejos después de esos excesos de Navidad. Todo un reto en enero, pero que no es imposible. Estos días volvemos a ver todo un clásico en los gimnasios llenos y la dieta cambia a otra más saludable, pero eso sí, mucha paciencia porque no hay nada milagroso. No nos hemos privado de nada. Turrones, polvorones, de todo, roscón, nos hemos pasado todos. Y con la cuesta de enero llega también lo de volver a estar en forma. Sí, porque las navidades han sido muy duras y muy largas. La clave, volver a la normalidad. El cuerpo necesita horarios. Entonces, cuanto antes empecemos a volver a la vida cotidiana, el cuerpo lo va a notar. Y una alimentación saludable y equilibrada. Lo normal, hombre, siempre poquito. Las verduritas ahora son lo mejor recibido en la mesa. Carnes magras, pescado, el pescado azul es muy importante, de frutas y verduras ricas en antioxidantes, como son las hojas verdes. Y si tenemos algún antojo, podemos engañar al paladar. Si tenemos ganas de dulce, pues vamos a utilizar dátiles. Y en el otro lado de nuestra balanza, el ejercicio. Voy a ir al gimnasio. Las claves. Empezar con un poquito de trabajo de fuerza muy suave, sobre todo con pesos muy livianos, cardio intenso para seguir quemando calorías después del entrenamiento. Eso sí, con cabeza, poco a poco. 3 días a la semana, espaciados para que tu cuerpo se pueda recuperar. Pero lo importante es que hay que ser constantes y que las ganas no decaigan. Esta tarde la princesa Leonor ha embarcado en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela donde va a completar su formación naval.
En él permanecerá casi 6 meses y aunque será el sábado cuando zarpe de Cádiz, hasta entonces podrá conocer junto a sus compañeros cómo será la vida a bordo. Una experiencia que en su día también vivieron tanto su padre como su abuelo. Conozcan ahora a José de Castro. Lleva 20 años entregado a la talla en madera, una afición que le ha llevado a realizar más de 70 relieves de lugares con un gran significado en su vida. Sobre todo monumentos y edificios de Medina de Río Seco y Tierra de Campos. Todos ellos se pueden visitar durante estos días en el Centro Cívico Canal de Castilla de Valladolid.